Continuando con las grandes ideas de las matemáticas, ahora vamos a iniciar un nuevo libro que se llama La matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista. Este libro es de Pedro Miguel González Urbaneja. Estamos en la entrega número 9 y vamos a ver qué nos dice la matemática en el arte. Nos dice que geometría, armonía y proporción en el taller del artista. A lo largo de la historia, acá en la contraportada, se lee que las matemáticas y de forma especial la geometría han estado al servicio de la expresividad en el arte por su capacidad de evocar simbólicamente lo esencial, lo original, lo inmutable y lo verdadero. Por ello, subyace en la obra de arte una matemática ostensible o secreta que conforma proporciones, da significado a las intenciones del artista y contribuye a generar la emoción y el misterio que emana de la belleza. En su obra de la medida, Durero afirmaba que la práctica de las construcciones geométricas forma el ojo y el espíritu del artista geómetra y le proporciona la seguridad que hace la mano obediente. En este volumen veremos cómo grandísimos artistas tales como Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, el propio Durero y Rafael, por citar solo a algunos, no solo elaboraron obras impregnadas por una idea geométrica de la belleza, sino que en algunos casos, además, su genial aplicación de la geometría al arte contribuyó a desarrollar nuevas e importantes teorías en el ámbito de las matemáticas. Bueno, vamos a abrir este libro, vamos a ver cuál va a ser el índice o cuántas páginas trae. Vamos a ver. Vamos a quitarle aquí el plástico. Vamos a ver. Dijimos que era el número 9. Vamos a poner aquí número 9. 9. Bueno, esta es la matemática en el arte, geometría, armonía y proporción en el taller del artista Pedro Miguel González Urbaneja. Este libro consta de 144 páginas. Bueno, trae muchas ilustraciones, fotografías. Vamos a ver aquí cómo viene el índice. Bueno, vamos a ver primeramente aquí trae muchas, dice que las matemáticas en el arte, Pedro Miguel González Urbaneja, 2019. De esta edición, MC, EDAPS SL y Prisa Noticias Colecciones 2019. Realización editorial Bonayetra al Compás SL. Diseño de cubierta Pau Taberna. Diseño de tripa Kira Riera. Maquetación Reverté Aguilar SL. Y trae ilustraciones todas de Jordi Dark y otras, hay otras y otras. Dice que es impreso en Eslovenia. Vamos a ver aquí el índice. El índice viene los artistas geómetras del Renacimiento: Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci y Durero.
Piero della Francesca, la geometría como fuente de inspiración, fundamento, argumento, instrumento de la obra artística. Página 7, la armonía de los cuerpos geométricos en la pintura. Luca Pacioli, vamos a ver quién es Luca Pacioli, maestro y escritor para el artista. Luca Pacioli, suma de aritmética geometría. Luego Leonardo da Vinci, la matemática como instrumento y fundamento del arte. Leonardo, la matemática como experiencia. Y Alberto Durero, artista y matemático. Aquí el primer capítulo. En el siguiente capítulo, que es la página 31, la armonía de las proporciones, los saberes matemáticos en las artes, cosmos y armonía pitagóricos. El número 10, según la escuela pitagórica, la armonía musical pitagórica, Pitágoras y la armonía musical en la escuela de Atenas, medias pitagóricas, proporciones musicales, las proporciones de la figura humana de Vitruvio, armonía, belleza y proporción en el Renacimiento, Alberti, Palladio, Durero, Bárbaro, la armonía pitagórica en el arte. El siguiente capítulo, página 55, las proporciones conmensurables, las consonancias musicales en el arte, armonía es discordia concors, la generación albertiana de las proporciones, la iglesia de Santa María de Novella, de León Battista Alberti, Giorgi y Palladio o Palladio, San Francesco de la Vigna, las proporciones musicales en la pintura, la primavera de Botticelli. El siguiente capítulo 73, las proporciones inconmensurables, la divina proporción y el pentagrama pitagórico, el rectángulo áureo y las espirales áureas, demostración de la inconmensurabilidad de la sección áurea, la divina proporción de Luca Pacioli, una gran edición en castellano, la divina proporción y los atributos de la divinidad, veneraciones por dodecaedro, la divina proporción en la belleza y en el arte, proporciones áureas en la pirámide de Keops, también las pirámides, la divina proporción en el Partenón de Atenas, la sección áurea de Leonardo da Vinci, el pentagrama místico pitagórico y su simbolismo. El siguiente capítulo 99, la geometría en la arquitectura de Gaudí, la naturaleza como fuente de inspiración, la filosofía de la belleza de Gaudí, Gaudí, un geómetra al servicio del arte, las raíces míticas del arte de Gaudí, los recursos geométricos de Gaudí, la sabiduría geométrica de Gaudí. Vamos a ver quién es Gaudí. Algunos iconos significativos de la matemática en el arte, el siguiente capítulo, 123, el bautismo de Cristo de Piero della Francesca, el histórico retrato de Luca Pacioli, la escuela de Atenas de Rafael y el grabado La melancolía de Durero. Y por último, la bibliografía. Bueno, esto es lo que vamos a ver. Pues aquí hay nombres de Durero, Rafael, Luca Pacioli, Piero della Francesca, que es el autor del bautismo de Cristo. Vamos a ver al Gaudí. Y bueno, entonces vamos a iniciar
con el capítulo 0. Recordemos que el 0 también es un número que se llama los artistas geómetras o geómetras del Renacimiento. Estamos hablando ya del Renacimiento. Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci y Durero. Bueno, 4 personajes. Dice Alberto Durero, al ser la geometría y el arte de la medida la recta razón de toda pintura, me he propuesto iniciar y dar razón de ello a todos los jóvenes con inquietudes artísticas. Alberto Durero, de la medida 1471-1528, o sea, 28, 38, 59 años duró Alberto Durero. Bueno, vamos a ver qué nos dicen estos artistas. Sí, a lo largo de la historia, la matemática, especialmente la pitagórica y platónica, ha tenido una incidencia considerable sobre el arte. La cumbre de este hecho se alcanza en la época renacentista, con los llamados artistas matemáticos y los estudiosos y teóricos del arte en general. Según algunos artistas del Renacimiento, los poliedros, por ejemplo, proporcionaban excelentes modelos para los estudios sobre la perspectiva. Según otros, poseían una fuerte carga mística y simbólica, además de profundas ideas filosóficas. En este sentido, la asociación que hizo Platón en el Timeo entre los 5 sólidos regulares, que son el tetraedro, octaedro, hexaedro, icosaedro y dodecaedro, llamados cuerpos platónicos, y los 4 elementos componentes, fuego, aire, tierra y agua, y el universo, respectivamente, será objeto de una importante consideración durante el Renacimiento, propiciada por la revitalización de los estudios platónicos que se promovió en la Academia Platónica de Florencia, fundada por Cosme de Médicis en 1459. Florencia, fundada por Cosme de Médicis en 1459, y que bajo la dirección de Marsilio Ficino se propuso la restauración del platonismo como religión filosófica. Para el artista renacentista, beber de las fuentes pitagóricas, platónicas y euclideas era el equivalente a la formación matemática, científica, técnica y cultural del profesional actual. O sea, beber de las fuentes pitagóricas, platónicas y euclideas era el equivalente a la formación matemática, científica, técnica y cultural del profesional actual, de modo que el artista cumple un papel intelectual y humanista al trascender lo meramente artesanal para convertirse en artista racional que representa la diversa realidad a partir de los principios geométricos, las técnicas artísticas y las ideas filosóficas, al fundir, por una parte, el arte con la ciencia y la filosofía, y por otra,
el saber clásico con el renacentista, el artista como el científico y el filósofo, se sitúa en la asamblea de los doctos, al elevar las artes plásticas, antaño reducidas a mecánicas, a la misma categoría intelectual de las artes liberales, de modo que más allá de la plasmación de la percepción de los sentidos, el artista perseguirá la búsqueda de la idea a través del discurso mental en un progresivo proceso de racionalización del arte. Muchos de los artistas renacentistas concedían una importancia suprema al estudio de las proyecciones de los poliedros regulares sobre un plano, que formaba parte muy importante de la educación técnica del pintor. De hecho, el estudio de múltiples aspectos de los poliedros es el broche brillante que corona algunas importantes obras teóricas y didácticas de ciertos artistas y estudiosos del arte. Con ello, además de profundizar en su naturaleza geométrica con nuevos hallazgos matemáticos, los artistas y teóricos del Renacimiento dan un nuevo aliento a esos bellísimos cuerpos pitagóricos platónicos que pasan desde entonces de ser simples sólidos susceptibles de estudio meramente teórico a exquisitos elementos decorativos y fascinantes, objetos de un diseño artístico ejemplar. Nos ocuparemos aquí, en este capítulo 0, principalmente de los estudios, trabajos y conceptos matemáticos vinculados al arte que desarrollaron 4 de los grandes protagonistas renacentistas: Piero della Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci y Alberto Durero. Estos sabios geómetras y artistas del Renacimiento están vinculados por la relación maestro-discípulo. Piero enseñó matemáticas a Luca Pacioli y Leonardo las aprendió de este, mientras que Durero directa o indirectamente aprendió de los 3. O sea, entonces primero fue Piero y luego Luca Pacioli y Leonardo aprendió de Pacioli, mientras que Durero directa o indirectamente aprendió de los 3. Estos ilustres artistas y pensadores no se limitan a la aplicación de la matemática útil o práctica sobre el arte, sino también a los aspectos filosóficos de esta disciplina, los saberes matemáticos, de modo que con su sabiduría geométrico-artística hablamos de arte, geometría y pensamiento. Primeramente vamos a ver a Piero della Francesca. La geometría como fuente de inspiración, fundamento, argumento e instrumento de la obra artística. Piero della Francesca nació en 1416 y murió en 1492. Fue uno de los protagonistas más originales del Renacimiento. Pocos como él han elaborado una obra impregnada tan profundamente por una idea geométrica de la belleza. Además,
de ser un artista excepcional, Piero della Francesca gozaba de una gran genialidad matemática que integraba de forma vehemente en una perfecta armonía de dos pasiones, el arte y la geometría. De esta manera, della Francesca abordó la pintura desde su vocación de geómetra, porque según su foro interno, en la geometría subyace la piedra filosofal de la estética. El ilustre biógrafo de artistas del Renacimiento, Giorgio Vasari, escribe sobre Piero della Francesca en su famosa obra La vida de los más eminentes pintores, escultores y arquitectos italianos. Piero della Francesca estudió matemáticas en su juventud y aunque desde los 15 años se había encaminado a la pintura, nunca abandonó el estudio de esta ciencia. Con toda justicia, Piero adquirió la reputación de ser el líder de los geómetras de su tiempo. Realizó intensos y extensos estudios sobre la perspectiva de la pintura. Había adquirido un íntimo conocimiento de Euclides, entendiendo mejor que ningún otro geómetra la naturaleza de los cuerpos regulares, los más eminentes estudios y las cuestiones más notables sobre ellos surgieron de su pluma. Piero della Francesca escribió significativos tratados matemáticos de Prospectiva Pingendi, 1474, la perspectiva de la pintura, Tratado de Ábaco y Libellus de Quinque Corporibus Regularibus, 1485, que significa libro breve sobre los 5 cuerpos regulares, entre otros textos que no nos han llegado y que habría escrito según testimonio de Vasari. El estilo matemático de estos escritos está relacionado con la tradición de la matemática práctica del momento histórico, que se caracterizaba por enumerar largas series de modelos ejemplares muy trabajados. En la época, ninguno de estos textos se publicó con el nombre de su autor, sino que circulaban en manuscrito y llegaron a influir de forma considerable al ser incorporados a las publicaciones de otros matemáticos. A este respecto, cabe citar que gran parte de la aritmética del Tratado de Ábaco aparece en la obra de Luca Pacioli, Summa de Aritmetica Geometria, Proportioni et Proportionalità, mientras que su estudio sobre los poliedros se plagia en De Divina Proporzione, también de Luca Pacioli. El texto de Piero della Francesca de Prospectiva Pingendi es la primera obra sobre perspectiva en la pintura, aplicada no solo a paisajes o a interiores arquitectónicos, sino incluso a la figura humana. En la primera parte se introducen las bases fundamentales de la perspectiva y sus aplicaciones para dibujar en un plano figuras geométricas de 3 dimensiones, mediante la consideración del llamado cono de radiación, que se forma por los rayos que van del ojo a los diversos objetos,
y que al ser cortado por el plano en cuestión, queda determinada la posición en perspectiva de los diversos objetos en el plano. En la segunda parte del tratado se considera la proyección sobre un plano y bajo diferentes ángulos de los 5 poliedros regulares. Y en la tercera parte el tema es el mismo, pero esta vez enfocado a los poliedros irregulares. De perspectiva, Pingendi es un tratado de gran interés para pintores, pero además tiene un gran valor iniciático para aquellos interesados en las matemáticas, porque en él afloran algunos de los primeros principios de la geometría proyectiva y de la geometría descriptiva. Asimismo, la obra es muy apreciable desde el punto de vista instructivo, ya que traslada al lector con interés artísticos o matemáticos de forma metódica y sistemática mediante el uso de la regla y el compás, al gradual conocimiento y a la resolución de cuestiones y problemas prácticos de dificultad creciente. Gracias a esta obra se podría ver en Piero de la Francesca uno de los antecedentes del dibujo técnico moderno, al considerar la perspectiva axonométrica, un sistema de representación gráfica que consiste en representar elementos geométricos en un plano mediante proyección paralela, referida a 3 ejes ortogonales, conservando sus proporciones en cada una de las 3 direcciones del espacio: altura, anchura y longitud. Entre los problemas que resuelve Piero de la Francesca destacan además el cálculo del volumen de la bóveda y la elaboración arquitectónica de las construcciones de las cúpulas. Piero de la Francesca retoma antiguos temas de la tradición platónico-pitagórica y se da cuenta de que los poliedros resultan ser unos magníficos modelos para los estudios de perspectiva, tan útiles a los artistas, por lo que decide profundizar mucho más en su estudio geométrico y por ello realiza el estudio ilustrado sobre poliedros más completo de todo el Renacimiento, en la citada obra Libellus de Quinque Corporibus Regularibus, a base de resolver numerosos problemas prácticos. Comienza la obra con las siguientes palabras: los cuerpos laterados pueden muy bien colocarse en el cuerpo esférico, tocando con todos sus ángulos la superficie de la esfera, pero solo son 5 los cuerpos regulares, es decir, los que tienen lados y bases iguales. El primero es el de 4 bases triangulares. El quinto es el de 20 bases triangulares. De tales cuerpos es mi intención mostrar con números, raíces y binomios su cantidad y sus medidas. Sobre esto daré 3 breves tratados. En el primero se hablará de los lados y de la superficie de las bases. En el segundo, de los cuerpos laterados regulares y de sus superficies y cuadraturas. En el tercero, de los cuerpos contenidos uno por uno y algo de la esfera, si Dios quiere, etc. Luca Pacioli, La Divina Proporción, Losada, Buenos Aires, 1946, página 187. En la primera parte del Libellus, Piero de la Francesca estudia de forma muy completa
mediante 55 problemas prácticos con datos numéricos, numerosas propiedades de los polígonos, que pueden ser caras de poliedros regulares, triángulos, cuadrados y pentágonos. En la segunda parte reflexiona mediante 37 problemas prácticos con datos numéricos acerca de los tópicos euclideos, típicos sobre todo, y cada uno de los sólidos platónicos, en particular problemas equivalentes a las proporciones de la 13 y la 17 de los elementos de Euclides, que relacionan las aristas con el diámetro de la esfera circunscrita, así como otros problemas que relacionan las aristas de los poliedros con sus ejes y estas dos longitudes, aristas y ejes con el volumen. Piero de la Francesca fue un verdadero experto en relacionar los diversos sólidos platónicos, en obtener unos a partir de otros y en inscribirlos sucesivamente. 13 son los problemas que dedica a todas estas cuestiones en la tercera parte del Libellus, que empieza con estas palabras. Ahora, en este tercer tratado, hablaré de la cantidad de los lados de esos cuerpos contenidos unos en otros y cuántos caben en cada uno de ellos. De esta forma, más allá de destacar la primera diferencia entre polígonos regulares y poliedros regulares en cuanto a su número, ya que mientras el número de polígonos regulares en el plano es infinito, el del poliedros regulares en el espacio es de 5 y solo 5. Piero de la Francesca recalca otra distinción significativa entre ambos tipos de figuras geométricas, así como en el plano, el triángulo, el cuadrado y el pentágono. Por ejemplo, son geometría y algebraicamente independientes entre sí. Los 5 poliedros regulares tienen entre sí estrechas relaciones estructurales. Entre ellas, la más elemental es la llamada dualidad poliédrica, según la cual el poliedro cuyos vértices son los centros de las caras de uno platónico, también es platónico, y asimismo el sólido determinado por los planos tangentes en los vértices a la esfera circunscrita a un sólido platónico también es platónico. Un poliedro y su dual tienen al mismo número de lados y también cumplen con el número de caras de uno es igual al número de vértices del otro. Bueno, este fue Piero de la Francesca. Aquí vienen unas figuras, viene un retrato de Piero de la Francesca realizado por Giorgio Vasari. Dice, la armonía de los cuerpos geométricos en la pintura. Piero se había formado, bueno, vamos a ver a Piero, ahorita, a ver quién sigue acá, a Lucas. Estamos Piero. Piero se había formado de manera simultánea como matemático y como pintor. Este aspecto primigenio identifica su pintura con la perspectiva e impregna todo su arte de geometría, más allá de la vanidad de las formas, de las acciones y de las emociones humanas. El artista matemático se atiene a la armonía profunda de los cuerpos geométricos, a la belleza intrínseca de las formas simples, de sus proporciones y simetrías, siendo uno de los más grandes
pintores de la luz, el artista que en su tiempo propuso la perspectiva y el espacio, las relaciones matemáticas de los cuerpos y las proporciones del ser humano y de la naturaleza, la ciencia y el color, el gran símbolo antecedente de la modernidad, según Mallarux, moría ciego el 12 de octubre de 1492, a pesar de que siempre se sintió sano de mente, de intelecto y de cuerpo. Pietro de la Francesca. Y aquí hay una imagen que representa una original inscripción de un icosaedro en un cubo. O sea, está el icosaedro afuera y el cubo dentro, de forma que los vértices del icosaedro están situados sobre las caras del cubo. En el Ibilus, Piero realiza un estudio muy completo sobre los modos de pasar directa o indirectamente de unos sólidos platónicos a otros, vinculando de múltiples maneras los diversos poliedros, algunos de los cuales son estudiados por Gica, Estética de las proporciones en naturaleza y en las artes, Poseidón, Barcelona, 1983, capítulo 3, y Laulor, Geometría Sagrada, Debate, Madrid, 1993, capítulo 10. Bueno, este fue Piero de la Francesca, que murió ciego en 1492. Entonces, posterior a él, tenemos a Luca Pacioli, maestro y escritor para el artista. Luca Pacioli nació en 1447 y murió en 1517, 60 años de edad. No, 70 años de edad. Es uno de los matemáticos más eminentes del Renacimiento y sin duda es el matemático más completo de su tiempo, pues supo acopiar y asimilar las múltiples tradiciones matemáticas, tanto las clásicas como las medievales y las renacentistas, y unificarlas en una sólida obra científica que, aunque no fuera muy original, sí tuvo un gran valor como sumario enciclopédico de la cultura matemática contemporánea. Hablamos de suma de aritmética, geometría, proportioni et proportionalita, conocida como Summa, impresa en Venecia en 1494. Luca Pacioli había escrito el texto con una finalidad didáctica, como una obra sistemática y orgánica del conjunto de los muy diversos conocimientos de casi todas las ciencias matemáticas puras y aplicadas de la época, aritmética teórica y práctica que incluía matemática comercial y geometría teórica, con proyección fundamental de los elementos de Euclides y en particular de su teoría de la proporción, de capital importancia en los estudios geométricos de los artistas y en otros aspectos matemáticos prácticos que abarcaban incluso los incipientes estudios trigonométricos. Para Luca Pacioli, las diversas ciencias matemáticas se sitúan en el primer grado de certeza. Por eso declara muchas veces con entusiasmo que además de ser el fundamento de todas las otras ciencias en términos prácticos,
producen grandes beneficios en el estudio de la filosofía, las leyes, la teología, la religión y sobre todo en todas las artes, arquitectura, pintura, escultura, música e incluso en la delineación de las letras del alfabeto. Con esta actitud, Luca Pacioli llegó a desplegar una intensa vocación por la enseñanza y la difusión de la matemática, tanto la pura como la aplicada, de manera que en todos sus textos hizo reflejar no solo sus reflexiones científicas y didácticas, sino también numerosos pensamientos, observaciones, argumentos y pretextos que extraía de las lecciones desarrolladas a lo largo de su extensa experiencia como profesor en diversas instituciones académicas de Italia. El sabio toscano había recibido una influencia matemática importante de Piero de la Francesca, ya que coincidían en las frecuentes visitas que éste realizaba a Borgo del Santo Sepolcro, la ciudad natal de ambos. Esto permitió trabar una profunda amistad y que Luca Pacioli asistiera a las lecciones de matemáticas del ya famoso artista. Con toda razón y gratitud, pues Pacioli ensalzaba con una gran variedad de elogios a su amigo como su principal maestro, pues siempre consideró a Piero como un sabio digno de veneración y no escatimó panegíricos hacia él. En la segunda parte de la Divina Proporción, que viene a ser un tratado de arquitectura, Luca Pacioli escribe respecto al honor que supone para su patria chica el haber dado una figura egregia como Piero de la Francesca. En lo que respecta a las matemáticas, lo ilustra claramente el monarca de la pintura y la arquitectura de nuestros días, el maestro Piero con su pincel. Al inspirarse sobre todo en las fuentes pitagóricas, platónicas y euclideas, pero también en las vitruvianas, en los diálogos con Leonardo da Vinci y en las reflexiones y especulaciones de los neoplatónicos florentinos, Luca Pacioli escribe su célebre obra Divina Proporción, que se imprime en Venecia en 1509, a lo largo de la cual se agrupan argumentos y teorías geométricas con consideraciones filosóficas, testimonios esotéricos y alusiones místicas. Siempre que se alude a la divina proporción, en general se apunta a la primera parte de la obra, que está consagrada al estudio de la sección áurea, lo que los griegos llamaban división de un segmento en media y extrema razón, a la que Pacioli denomina divina proporción, y sobre todo al estudio intensivo de los poliedros. Sin embargo, el libro contiene además dos trabajos importantes. Por un lado, el Tratato de Arquitectura, que estudia ciertas reglas aplicables a las proporciones de los edificios con base en las medidas del cuerpo humano, ideas de inspiración en la obra de Vitruvio, y por el otro el Libellus in tres partiales Tractatus divisus quinque corporum regularium et dependientum activa perscrutions, una traducción al italiano vulgar del Códice Libellus de Quinque Corporibus Regularibus de Piero de la Francesca. Desde el comienzo de la Divina Proporción, Luca Pacioli hace referencias continuas a Pitágoras, Platón y Euclides. Por ejemplo, en el capítulo 2 escribe: entre los sabios se acostumbra a decir,
según proverbio común, aurum probatur ignis, et ingenium mathematicis, es decir, que la bondad del oro la demuestra el fuego, y la calidad de los ingenios las disciplinas matemáticas. Y esta sentencia pretende expresar que el genio apto para las matemáticas lo es también para las otras ciencias. Por ello, el antiguo y divino filósofo Platón negaba, no sin razón, a los que ignorasen la geometría, la entrada en su celebrísimo gimnasio, sobre cuya puerta principal colocó en letras grandes y bien inteligibles una breve inscripción con estas famosas palabras: Nemo huc geometriae expers ingrediantur, es decir, que no entrase quien no fuese un buen geómetra. E hizo esto porque en la geometría se encuentra oculta toda otra ciencia, y anteriormente el estudiosísimo contemplador de la naturaleza, Pitágoras, lleno con la suavísima dulzura de esta ciencia, hizo, según cuenta Vitruvio, sacrificar 100 bueyes a los dioses, con grandísima fiesta y júbilo, por el descubrimiento del ángulo recto. Conforme a la gracia que me ha concedido el Altísimo, expongo el sublime volumen del mencionado Euclides, a quien todos seguimos como archimandarita de nuestra facultad, sobre las ciencias de la aritmética, geometría y proporciones, y ya he puesto dignísimo final a sus 10 libros, interponiendo siempre nuestra práctica en su teoría para mayor utilidad y comprensión. Pasicoli, Acal, Madrid, 1991, páginas 36 y 37. El nombre del tratado Divina Comedia se refiere más bien a la primera parte de la obra, que tuvo que ser escrita bastante antes que el resto. Es curioso que el capítulo 5 se titule justamente del título que se conviene al presente traslado o compendio. Es posible que Luca Pacioli dudara acerca de la cuestión del título final de la obra, puesto que mientras que los primeros capítulos se refieren a las propiedades y singulares efectos de la sección áurea, la mayor parte del tratado se dedica a un profundo análisis de los cuerpos platónicos y de otros tipos, aunque en este capítulo, a fin de marcar los vínculos y la conexión entre la sección áurea y los sólidos platónicos, Luca Pacioli asegura, con unos argumentos teológicos y otros filosóficos de naturaleza platónica de origen en el Timeo, que la divina proporción otorga el ser formal al cielo mismo al atribuirle la figura del cuerpo de 12 pentágonos, llamado dodecaedro, que no se puede construir sin la mencionada divina proporción. Pacioli recuerda aquí de forma muy sucinta el resto de la cosmogonía platónica, que relaciona los 4 elementos con las formas y figuras de los restantes poliedros regulares, y que la divina proporción también interviene para proporcionar entre sí los 5 sólidos platónicos y en suscribirlos a la esfera. Bueno, este fue Luca Pacioli, maestro y escritor para el artista, que nació en 1447 y murió en 1517. Y aquí hay 2 grabados, hay una estatua de Piero y
Pasicoli, erguidas en la localidad natal de ambos, la actual Sansepolcro, cerca de Florencia. Bien, entonces nacieron en Sansepolcro, cerca de Florencia. ¿Qué más tenemos aquí de Luca Pacioli? Suma de aritmética, geometría proportioniti et proporcionalista, publicado en Venecia en 1494 por Paganini. La suma fue escrita como obra orgánica para exponer de forma enciclopédica, sistemática, atrayente y original el conjunto de las ciencias matemáticas puras y aplicadas, tal como se conocían entonces. En este texto, Pacioli ensalza la importancia de la matemática para todas las artes y ciencias, la filosofía y las artes mecánicas, en las cuales sobresalió en la antigüedad Arquímedes. El proemio merece verdaderamente una lectura muy atenta. Después de la parte aritmética, Pacioli desarrolla la teoría de la proporción, que recapitula una y otra vez en sus largas consideraciones, ya que es su tema predilecto, y con él animará su obra fundamental, la Divina Proporción. El texto empieza con un resumen histórico de autores que se inicia con Platón y continúa con los humanistas de la Academia Platónica de Florencia, sin descuidar a Nicolás de Cusa, a Johannes Kepler y a otros científicos, filósofos y artistas. Después se refiere de forma muy extensa al arte, donde la proporción es madre y reina. Según Pacioli, la perspectiva lineal y la mezcla conveniente de los colores permiten al pintor representar de forma adecuada el cuerpo humano, y en este punto menciona de forma muy honrosa a Piero de la Francesca, el verdadero creador de una perspectiva que él tiene muy leída y cuidadosamente estudiada. A continuación, la obra trata de la arquitectura, donde recuerda con énfasis que se han aplicado a los edificios las proporciones del cuerpo humano, y cita ampliamente a León Battista Alberti y a Filippo Brunelleschi por sus diseños ejemplares de monumentos arquitectónicos modernos bien proporcionados. Muy bien, es la obra de Suma de aritmética, geometría, proportionati et proporcionalista de Luca Pacioli. Aquí tenemos otro grabado, que es una letra capital grabada sobre madera, que según todos los bibliógrafos representa a Luca Pacioli, con hábito de franciscano. Se encuentra en su libro Suma de aritmética, geometría, proportioni y proporcionalita. Bueno, este es Luca Pacioli, que nació, dijimos, en 1447 y 1517, y nació en la actual Sansepolcro, cerca de Florencia, junto con Piero de la Francesca. Bueno, ahora vamos con el siguiente artista, que fue el Leonardo da Vinci, la matemática como instrumento y fundamento del arte. La geometría y la aritmética se interesan por la cantidad continua y discontinua, belleza de las obras de la naturaleza, ornato del mundo y auxilio del artista.
Esto Parangón, Tratado de la Pintura, 11, página 41. Bueno, Leonardo da Vinci fue el modelo genial de personaje del Renacimiento, científico, ingeniero, humanista, geómetra y artista. En su constante investigación sobre el hombre y la naturaleza, utilizaba primeramente la observación y la experiencia, y ulteriormente la razón. Leonardo intentaba entender el origen y la causa de todo elemento natural para, al obtener la base y el fundamento científico general, poder reproducirlo de forma técnica. Dejaba constancia de ello recreándolo con sus pinceles, para lo que de forma sublime recurría a la geometría. Su inquieto temperamento y la absoluta prerrogativa que concedía a lo empírico no eran condiciones muy apreciables para la abstracción matemática. No obstante, bajo la orientación de su amigo Luca Pacioli, Leonardo llegó a desplegar un sólido tesón en dominar la matemática y en particular la geometría, como herramienta conceptual de sus impresionantes diseños. Con sus dibujos, Da Vinci se instala a la cabeza del comienzo de la ilustración científica moderna, hasta el punto de que nadie como él ha presentado en su época de forma tan eficaz y efectiva las virtualidades de un proyecto técnico complejo o las características de unos cuerpos geométricos como hace con sus bellísimos diseños de los poliedros. Tal vez, motivado por la lectura de la obra de Luca Pacioli, Summa Da Vinci fomentó en 1496 que Ludovico Forzà, un gran mecenas de sabios que estimulaba las artes y promovía debates científicos entre ellos, invitase a su autor a Milán como tutor suyo en matemática, geometría y proporción. Para Leonardo, Luca Pacioli sería en el campo de las matemáticas la gran autoridad a cuya intervención acudía con el fin de renovar y actualizar los conocimientos que creía convenientes y necesarios en el progreso y desarrollo de su actividad científica, tecnológica y artística. Los dos sabios permanecieron juntos casi 10 años en Florencia y Milán, en mutuo y recíproco refuerzo de sus experiencias, intuiciones, ideas y habilidades. Es lógico pensar que Da Vinci deba a Piero della Francesca, a través de Luca Pacioli, sus conocimientos sobre perspectiva. De hecho, ambos se mencionan con gratitud y encomio. Pacioli en las notas de Leonardo y este en las de aquel. En efecto, Pacioli aprovecha cualquier oportunidad para exteriorizar con pródigos elogios una vehemente admiración hacia Leonardo, como por ejemplo en las primeras páginas de La Divina Proporción, donde enfatiza que su obra nada tiene que envidiar a las de Fidias y Praxiteles, y ante ella se estima hoy que cederían Apeles, Mirón y Policleto, rindiéndose ante su fama. Da Vinci llegó a desarrollar una asombrosa combinación de arte, ciencia y tecnología en una apasionante actividad teórica y práctica que alcanza de forma considerable casi todos los campos del conocimiento. Los documentos clásicos y medievales a los que acude y consulta los somete a experimentación, revisión y verificación mediante el cálculo matemático como criterio de racionalidad. Al estar persuadido
de que la geometría es el fundamento de tantos aspectos de la investigación científica y de la exégesis de los fenómenos naturales, Leonardo siente la necesidad imperiosa de profundizar en la ciencia de Euclides, en cuya complejidad y dificultad se abre paso hacia 1496, merced a la asistencia de la gran experiencia didáctica de Luca Pacioli, gracias a quien supera paso a paso las 465 proposiciones de los elementos. De hecho, Pacioli y Da Vinci decidieron trabajar juntos en una nueva edición de esta obra de Euclides, que el franciscano publica en 1509, con un gran reconocimiento hacia su amigo Leonardo por su notable contribución. Para Da Vinci, la matemática es una de las principales fuentes del saber. Su obra escrita está plagada de alusión a esta ciencia en general y a cuestiones matemáticas concretas en particular. En el mismo comienzo del proemio del Tratado de Pintura, Leonardo realiza una declaración emblemática: no lea mis principios quien no sea matemático. Se trata de una auténtica paráfrasis del cartel de frontispicio de la puerta de la Academia Platónica: no entre nadie ignorante en geometría. En algunas notas de sus cuadernos de 1515, Leonardo afirma: no existe ninguna certeza cuando no se puede aplicar alguna de las ciencias matemáticas, o bien alguna de las que están relacionadas con ellas. Mi intención es experimentar en primer lugar y después, a través de la razón matemática, demostrar por qué cada experimento se desarrolla de una forma determinada. En el Tratado de Pintura encontramos las siguientes frases: ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Y si alguien dice que las ciencias que empiezan y terminan en la mente son verdaderas, es necesario negarlo por muchas razones antes de que estos procesos mentales no se verifiquen a través de la experiencia, sin la cual nada es por sí mismo cierto. Las verdaderas ciencias son aquellas que la experiencia ha hecho penetrar a través de los sentidos, silenciando la lengua de los litigantes, y que no adormecen a sus investigadores, sino que siempre proceden a partir de verdades primeras y principios notorios, paso a paso, pero ininterrumpidamente hasta el fin, tal como se comprueba en los fundamentos de las matemáticas, a saber, número y medida, o también aritmética y geometría, que tratan con suma verdad de la cantidad discontinua y continua. De entre las grandes cosas de las matemáticas, más preclaramente ensalza el ingenio de los investigadores la certeza de la demostración. Con estas palabras, Leonardo subraya el fundamento matemático de todas las ciencias. El genio se sitúa en la antesala de la renovación científica del Renacimiento, preludio de la revolución científica de los siglos siguientes. Para Da Vinci, la geometría es la ciencia de la cantidad continua. La geometría y la aritmética se interesan por la cantidad continua y discontinua belleza de las obras de la naturaleza y ornato del mundo. El primer principio de la geometría es el punto sin dimensión, frente a otros artistas también de orientación geométrica como León Battista Alberti, que se interesan por la condición sensible de los elementos geométricos. Leonardo, como ya antes hiciera Piero, se limita a considerarlos en su estricta dimensión matemática. A título de ejemplo citaremos
algunas de sus frases sobre el punto en el Tratado de la Pintura. El punto es único en su origen, pues carece de altura, de longitud y de anchura o profundidad, de donde se concluye que es indivisible y no conoce lugar. Un punto no es parte de una línea. El menor punto natural es mayor que todos los puntos matemáticos, lo que se prueba así. El punto natural es una cantidad continua y como tal divisible hasta el infinito, en tanto que el punto matemático es indivisible, pues no constituye una cantidad. Todo esto viene en el libro de Parangón. Da Vinci dedica algunos capítulos importantes del Tratado de Pintura a estudiar la perspectiva lineal y las proporciones del cuerpo humano. En ellos, como en otros muchos, Leonardo se plantea demostrar que la pintura es una ciencia que se auxilia de la matemática. La perspectiva y la proporción son para él los fundamentos científicos del estudio del arte. En una nota de 1505 escribe: la proporción no se encuentra solo en los números y las medidas, sino también en los sonidos, pesos, tiempos, lugares y en todo cuanto existe. De aquí resulta el enorme interés de Da Vinci por la antropometría, desde la interpretación gráfica del canon de Viturbio hasta las exhaustivas mediciones y comparaciones modulares entre las diversas partes del cuerpo humano, como si fuesen cuerpos geométricos. Bueno, esto es lo que viene de Leonardo da Vinci, que en sí no viene aquí su nacimiento ni su fallecimiento. Después lo vamos a investigar. Bueno, vamos a ver, viene aquí. Dice, vamos a ver. Leonardo, la matemática como experiencia. En su famosa obra, Giorgio Vasari escribe sobre Leonardo: no ejerció una sola profesión, sino todas aquellas en las que intervenía el dibujo, y eso contando con su intelecto tan divino y maravilloso que, aun siendo un excelente geómetra, no solo obró en la escultura y la arquitectura, sino que quiso que su profesión fuera la pintura. Leonardo concibe la geometría como fundamento de todas las ciencias y todas las artes, hasta hacer depender la divinidad de la pintura de las certezas matemáticas, que en muchos de sus fragmentos teoréticos parece a su vez identificar o depender de las observaciones empíricas. Da Vinci confunde de forma deliberada en sus escritos experiencia y matemática, hasta el punto de ser utilizadas indistintamente, pero para él experimentar es dibujar y dibujar es ejercer de matemático y de geómetra, pues el ojo se enseñorea de todas las ciencias y las simples proporciones aritméticas que resumen las figuras se convierten en inagotable fuente de analogías. Sobre estas ideas escribe en el Tratado de Pintura: la divinidad de la ciencia de la pintura considera las obras, sean humanas o divinas, limitadas por superficies, esto es, por las líneas que son término de los cuerpos. Con tales líneas prescribe
al escultor la perfección de sus estatuas y por el dibujo, que es su principio, enseña al arquitecto a hacer sus edificios gratos al ojo. Ella ha inventado los caracteres de que se sirven las distintas lenguas, ha dado las cifras a los aritméticos, ha enseñado el arte de las figuras a la geometría. Ella instruye a los ópticos, a los astrólogos, a los constructores de máquinas y a los ingenieros. Viene un retrato de Leonardo en la vida de los más eminentes pintores, escultores y arquitectos italianos de Giorgio Vasari, edición de 1568. Bueno, es lo que viene de Leonardo da Vinci. Y viene ahora el otro pintor, Alberto Durero, artista y matemático. La práctica de las construcciones geométricas forman el ojo y el espíritu del artista geómetra y le proporciona la seguridad que hace la mano obediente. Alberto Durero de la Medida. Alberto Durero nació en 1471 y murió en 1528. Fue uno de los más importantes matemáticos alemanes, del Renacimiento. Al orientar su creatividad hacia la geometría a través de su aplicación matemática, el arte desarrolló nuevas e importantes ideas y teorías en el ámbito de la propia matemática. Para Erasmo Durero es el segundo Apelles, cuando escribe en De recta latini graecique sermonis. Apelles, como Durero, habría enseñado 1000 cosas admirables sobre los misterios del arte gráfico sacados de las ciencias matemáticas. El famoso texto de Michael Chasles, Apercu historique sur el origen et le développement des méthodes en géometrie. El gran geómetra del siglo XIX compara a Durero con Leonardo. El siglo XVI nos presenta a dos célebres pintores, Alberto Durero y Leonardo da Vinci, que merecen ser considerados también entre los geómetras más sabios de su época. Como los artistas geómetras italianos, Durero estaba convencido de que el nuevo arte debería ser fundamentado sobre la ciencia, y en particular sobre la matemática, la más exacta, lógica y gráficamente constructiva de todas las ciencias. Para Durero, Italia le ofrecía no solo nuevas ideas en las artes, sino también un mundo espectacular de renacimiento de las matemáticas. Realizó un primer viaje a este país en 1494 y aunque no pudo contactar con ningún matemático importante, sí trabó relación con Jacopo de Barbari, el presunto autor de un famoso cuadro sobre Pacioli, con sus famosos atributos geométricos, quien le habló del trabajo matemático del franciscano y de su concepción acerca de las doctrinas sobre la belleza y el arte. Durero tampoco pudo conocer a Leonardo, pero sí saber de la excepcional importancia que el genio da Vinci concedía a la matemática como fundamento del arte. De regreso a su ciudad natal, Nuremberg, Durero se sintió impelido a comenzar serios y profundos estudios sobre matemáticas. Al acceder a la nutrida y valiosa biblioteca de Regiomontano, accedió a los elementos de Euclides, algunas obras de Arquímedes y a de arquitectura de Viturbio.
y se familiarizó con los estudios de León Battista Alberti y Pacioli sobre arte y matemáticas, y en particular con la teoría de la proporción, que empezó a dar sus frutos en la pintura de Durero a partir de 1500. Así se advierte en el famoso autorretrato como Esse Homo de ese mismo año, en el que las dimensiones de la cabeza guardan una estricta proporción, y sobre todo en el grabado Adán y Eva 1504, donde aplican intrincadas construcciones con regla y compás, y en sus grabados en madera sobre la vida de la Virgen 1502-1505, en los que además impone su dominio de la perspectiva, alcanzado con estudios de geometría. Con esos trabajos, Durero adquiere una amplia reputación como artista y como matemático, al conjugar de forma equilibrada la perfección estética y los saberes matemáticos, unión que cumple un proyecto de inspiración humanista fundamental, el arte de la pintura sobre la geometría para elevar la profesión del artista al rango de arte liberal. Entre 1505 y 1507, Durero vuelve de nuevo a Italia, pero esta vez le mueve más aprender matemáticas que el arte de los italianos. A la búsqueda de los secretos matemáticos del arte, Durero visita en Bolonia a Pacioli y se obsesiona por alcanzar las cumbres del conocimiento matemático, y al regresar a Alemania tiene el firme propósito de profundizar en los saberes geométricos y sus aplicaciones a las artes, y así lo hace. Estudia y recopila notas matemáticas que utilizará después en sus trabajos, mientras produce destacadas obras de arte, entre las que se encuentra la de mayor importancia matemática, la Melancolía, 1514, un grabado pleno de simbolismo geométrico, matemático y freudiano. Véase el último capítulo. En 1525, Durero publica Unterweisung der Messung, Durero de la medida, Acal, Madrid 2000. Se trata de una extensa e intensa enciclopedia geométrica para pintores, redactada por el genial maestro artista geómetra, formado en el cruce de las tradiciones prácticas artesanas, sabias artísticas y humanistas, que pretendía dotar a la creación artística de una base científica geométrica. Es por esto por lo que la obra de Durero es un magnífico manantial de problemas para enseñar y aprender geometría con acentos estéticos, científicos e históricos de una ingente amplitud temática, estudio de diversas curvas, espirales y hélices, generación de cónicas, la primera sinusoide, el folium de Durero, la epicicloide, la concoide, etc. Teoría de las proporciones, división de un arco de círculo, construcción de polígonos, pavimentos y rosetones, problemas clásicos griegos, cuadratura del círculo, duplicación del cubo, trisección del ángulo, poliedros platónicos y arquimedianos, perspectiva central, etc. Aunque Durero fue un gran admirador de Euclides, los problemas geométricos que trata el Unterweisung der Messung insisten más sobre la construcción que sobre la demostración. En 1527, Durero publica Eschliche Unterschieds, un tratado sobre fortificaciones que, ante la flagrante amenaza turca, tuvo gran trascendencia militar en la defensa de las ciudades.
con sus métodos para resolver los problemas de proyección y describir el movimiento de los cuerpos en el espacio, puede decirse que Durero anticipa algunos aspectos de la geometría descriptiva de Monge. Durero fue un gran geómetra, pero debido a su genialidad como artista, grabador y colorista, quizá no se ha valorado suficientemente su faceta en este campo, que es la fuente de su arte. Distingue una geometría demostrativa euclidiana, la geometría en latín y una geometría constructiva, la mesum, que enseña reglas y métodos. La diferencia entre los conceptos abstractos de la geometría y los objetos visibles y extensos de la mesum queda patente en Durero, cuando considera, junto con la definición euclidiana de punto como elemento geométrico sin tamaño, sin longitud, ni anchura ni grosor, como hacía Leonardo en el Tratado de la Pintura, una relación práctica como un diseño hecho con la punta de una pluma. La geometría, al demostrar, hace partícipe al artista geómetra de la verdad divina, pero no se puede demostrar todo, por lo que debemos auxiliarnos del arte de la medida, adquiriendo una sólida experiencia contemplando la naturaleza y operando medidas empíricas sobre ella, porque en verdad el arte, es decir, el saber, se encuentra encerrado en la naturaleza. El que sabe extraerlo de ella lo posee, y gracias a la geometría puedes demostrar la justeza de muchas cosas en tu obra. Si te has instruido en la teoría y la práctica, el arte adquirido ha dotado a tu ojo de un justo sentido de la medida. En 1525, Durero publica su obra matemática más conocida, el tratado Unterweisung der Messung mit dem Zirkel und Riches in Linien, instrucción para la medida con el compás y la regla de líneas, salvo en lo que se refiere a texto sobre aritmética comercial. Este texto es el primer libro de matemáticas publicado en Alemania y sitúa a Durero como uno de los más relevantes matemáticos renacentistas. Las fuentes del Unterweisung son la matemática práctica de los artesanos, la geometría clásica de las obras impresas y manuscritos, sobre todo de los elementos de Euclides y de las obras de Arquímedes, Apolonio, Herón y Ptolomeo, y los manuales matemáticos de los artistas y estudiosos del arte italiano del Renacimiento. En la dedicatoria a Willibald Pirkheimer, a modo de prefacio del tratado, Durero escribe, acá, página 129, al ser la geometría y el arte de la medida, la recta razón de toda pintura. Me he propuesto iniciar a dar razón de ello a todos los jóvenes con inquietudes artísticas para que se instruyan en las medidas del compás y la regla. Así pues, el Tratado de Durero tiene la misión didáctica de enseñar los rudimentos geométricos a los que pretenden cultivar el arte. En sí no es, pues, un tratado de geometría pura, al diferenciar en general lo que es una prueba apodíctica estrictamente matemática de las construcciones meramente aproximadas de objetos geométricos. El primero de los 4 libros describe la construcción de un diverso conjunto de curvas, las 3 secciones cónicas de Apolonio, la espiral de Arquímedes, la espiral logarítmica, la concoide de Nicómedes, la epicicloide, la hipocicloide, el caracol de Pascal y otras. En el libro segundo, Durero ofrece métodos exactos
y aproximados de construcción de polígonos regulares, entre ellos los de 5, 7, 9, 11 y 13 lados, y sus derivados, por ejemplo, el de 15 lados a partir del pentágono. También estudia los pavimentos del plano y da métodos aproximados para la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo con regla y compás. En el libro tercero, Durero estudia pirámides, cilindros y otros cuerpos sólidos. Ilustra la aplicación práctica de la geometría a las tareas concretas de arquitectura, ingeniería, decoración e incluso tipografía, de modo que también construye geométricamente las letras del alfabeto latín y gótico. Finalmente, en el libro cuarto, Durero estudia los sólidos platónicos y algunos arquimedianos. Además, trata el famoso problema délico de la duplicación del cubo, así como la teoría de las sombras y una breve introducción a la teoría matemática de la perspectiva como arte de representar figuras tridimensionales en un plano a partir de ciertas reflexiones geométricas. Tal como plantea Durero, su discusión sobre la perspectiva no es una mera disciplina técnica al servicio de la pintura o la arquitectura, sino que debe ser una rama importante de las matemáticas y, efectivamente, a partir de Durero, así evolucionó hacia la disciplina matemática que conocemos como geometría proyectiva, de lo que el artista alemán es sin duda uno de los principales pioneros. Este fue Alberto Durero, artista y matemático. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 0 con estos 4 artistas. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.